para entregar hasta antes del día del examen. Y bueno, básicamente lo que ustedes van a elegir va a ser una plaga que la de su elección en función de una problemática, ya sea en casa habitación, como les había mencionado, en alguna empresa o un restaurante, una tienda o algo, un aeropuerto, por ejemplo. Sabemos que hay tipos de plagas, por ejemplo, los aeropuertos tienen muchos problemas con principalmente aves migratorias que pueden causar accidentes si llegan a ser, digamos, impactar con los motores del avión. Entonces, para eso se utiliza un control biológico de cetrería, básicamente halcones o águilas que persiguen a las aves, alejándolas de las pistas de aterrizaje o de despegue. Entonces, lo que ustedes deben de elegir es una plaga, como es una actividad en equipo, posteriormente, pues, hacer lo que se viene siendo el plan integral o manejo integral de la plaga, que consiste en lo siguiente, son estos puntos de aquí. Debe de tener el punto más importante, que es la educación, la inspección, la exclusión, todo lo que tenga que ver con la higiene, las características del servicio técnico que se tiene que otorgar, los controles físicos que se vayan a aplicar, aplicaciones químicas o plaguicidas, aplicación de control químico, perdón, control mecánico, si es que lo requiere, el monitoreo y captura de las plagas, el control de calidad y, por último, la documentación. Todos los puntos son importantes, no obstante, pues yo creo que el de mayor relevancia es la educación para que funcione el manejo integral de las plagas. No se trata solamente de controlar una plaga, porque hay quienes aplican el control directamente y no les importan ni el orden, ni siquiera los diferentes puntos que debe tener un manejo integral que es diferente. El punto más importante, como les mencionaba, pues la educación es la piedra angular de todo programa integral de manejo de plagas. Debemos de estar conscientes que es la clave para la satisfacción general del programa, involucrando la calidad y el servicio. Educar y capacitar, pues prácticamente tiene que ver con el equipo de trabajo con el que vas a laborar y también sobre el cliente con el que vas a trabajar. Hay que hacerle ver que hay una serie de cosas que tiene que él estar monitoreando o cambiando. De otra manera, la plaga va a persistir. Es decir, normalmente las plagas tienen un triángulo, les mencionaba, condicional para que se dé de forma eficiente las condiciones de la plaga per se. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Normalmente lo que se busca es romper ese triángulo. El triángulo es el hábitat, la alimentación y el agua. Teniendo esos tres componentes, la plaga va a persistir dentro de la planta de alimentos o dentro de la casa habitación o el restaurante. Entonces, por ahí la educación es importante, que ellos nos apoyen como clientes con el seguimiento, eliminando esos factores. Nosotros le podemos indicar dónde están y cómo retirarlos para que nos puedan favorecer y que nuestros medicamentos o nuestras estrategias de control perdón, sean eficientes. Un cliente que conoce se convierte en parte clave para el programa del manejo integral de la plaga y garantiza el éxito de la misma, del mismo programa. La inspección, bueno, la inspección es otro punto importante, es relevante dado que por medio de ella vamos a tratar de discernir o de conocer con plenitud cuál es la plaga con la que nos vamos a enfrentar, cuál es el enemigo al que vamos a tratar de superar.
Entonces, para realizar la inspección de forma efectiva, se deben de conocer los bioindicadores que se encuentren y que puedan ser de ayuda para identificar a la plaga. ¿Cómo pueden ser estos bioindicadores? Pues pueden ser lámparas de UV, como lo habíamos visto, para hacer una buena inspección y buscar mudas o el animal per se, el que esté presente por allí. Algo bien importante, bastante relevante también, es que dentro de los indicadores o bioindicadores que nos pueden ayudar a discernir qué plaga es, también hay trampas físicas que nos pueden ayudar a capturar a los organismos en cuestión y que nos pueda favorecer para capturarlo y tener ya un poco más definida la plaga que es. Por otro lado, también se pueden utilizar polvos que se dejan en las superficies por donde pueda haber visto algunos daños, y los polvos nos ayudan a que el animalito deje huellas por ahí y ya podemos nosotros darnos cuenta si es un insecto, si son hormigas o si es un mamífero o algún roedor. Entonces, otra cosa importante por ahí, lo que son trampas pegajosas son de utilidad también en este rubro. La idea de la inspección, pues la idea principal va a ser conocer con certeza contra qué nos vamos a enfrentar. En este caso, identificar la plaga. ¿Algo más que hayan ustedes, que conozcan ustedes dentro de la inspección que nos pueda ayudar a saber con qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué tipo de plaga puede ser? ¿Otros indicadores que nos puedan ayudar? Pues, yo me basé porque en mi casa teníamos una plaga de termitas, pero en la madera se veía como carcomida, o sea, no se veían las termitas, pero se veía como hundida, entonces no sé si pudiera ser también un síntoma, por así decirlo. Por supuesto, sí, las termitas es bastante evidente, pero también solo afectó madera en el caso del problema que tuvieron ahí. No, fue el concreto también toda la pared. ¿Y el tratamiento cómo fue efectivo el que utilizaron? Dado que es una problemática muy seria la del concreto, ¿eh? Pues sí, hasta ahorita sí ha servido, fue la fumigación por medio de un líquido que insertaron en el concreto. Sí, es algo bastante complicado, pero no quiere decir que sea imposible de erradicar. Las heces y la orina también, por ejemplo, el olor a cucaracha es una feromona que liberan las cucarachas y ahí podemos decirnos, aquí huele bastante. Es un término medio absurdo que dice, huele a cucaracha como si las conociéramos muy bien, pero realmente vamos a ver en su momento que ellas liberan una feromona de agregación. Es decir, donde hayan alimento, ellas liberan ese aroma, esa feromona, y vienen muchas más a alimentarse de ahí. O si hayan un hábitat óptimo, donde haya comida y alimentación, perdón, y bebida, agua y comida. Entonces, sí, definitivamente hay varios indicadores que nos pueden ayudar. Las trampas pegajosas también, aunque luego es muy ingrato tener que separar a los animales del pegamento, sobre todo cuando son mamíferos. Lo pones tú creyendo que es un insecto y resulta que cae un ratón o una lagartija, y pues despegarlo implica muchas veces el tener que sacrificarlo. El punto número 3, como su nombre lo dice, la exclusión, tiene que ver justamente con todos los esfuerzos que se realicen para impedir la entrada de las plagas. Las plagas que nunca ingresan nunca se convertirán en un problema en los interiores. Entonces, para ello tenemos por ahí los mosquiteros,
los guardapolvos que les digo de las entradas de las puertas, que bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, de manera eficiente, oye, se me hace que lo menciono. Por aquí lo debería. Burletes. Es como la de los toros, ¿no? Los burletes o burladeros. Entonces es una medida de exclusión, los burletes que van en las puertas. Adicionalmente, todas las grietas que haya, pues resanarlas. ¿Cómo fue que les llegó las termitas en su caso, perdón? Fíjese que no me acuerdo, o sea, simplemente un día se empezó a ver la madera así hundida y pues pasó el tiempo y nos dimos cuenta que Está, empezaban a oírse dentro sí, de la cierto. madera. Truena bien raro. Sí, definitivamente. Entonces, por ejemplo, la exclusión, pues también para el caso de termitas, por ejemplo, les mencionaba que en los asadores, cuando no es bueno almacenar leña, hay que tener la leña que se va a utilizar en el momento y listo, no tratar de quedarnos con leña, porque también es una forma de excluirlo. O comprar carbón en lugar de leña, por ejemplo, sería otra opción muy buena. También por medio de luz, de calor, de algunos olores, del diseño inadecuado de las estructuras o de la permanencia de basura, pues eso favorece. Entonces, si lo evitamos, pues son medidas de exclusión. Pues si tenemos un problema de cucarachas en casa durante la noche, en el lugar donde está el problema, digamos que es la cocina, pues mantener las luces encendidas para que ellas no salgan y así tienen el periodo del día y aparte el de la noche para no alimentarse. La higiene como parte de de un buen programa de control de plagas, pues es importante decirle, ¿sabe qué? Miren, me tocaba fumigar en esta área, pero tienen mucho almacenado, muchas vasijas ahí o muchos platos o cuestiones que no me van a permitir hacerlo de forma eficiente. ¿Qué les parece si para la próxima me desalojan esto, me desalojan acá para que sea más eficiente? Y muchas veces lo tenemos que decir de una forma sutil, pero cuando no hay higiene hay que hacerle ver que los productos se inactivan en contacto con la tierra o con materia orgánica, de tal manera que laven todo perfectamente y que esté muy limpio, porque definitivamente estos productos funcionan mucho mejor cuando hay higiene. De tal manera que si tenemos higiene, pues vamos a evitar el triángulo de la plaga, que es la comida, la bebida y justamente el hábitat. El hábitat muchas veces son papeles, son periódicos, entonces hay que retirarlos por medio de higiene y de esa manera ya también contamos con esos puntos a nuestro favor. Hacerles ver que deben de mantener sus instalaciones tan limpias como sea posible, eliminar la comida. Y pues para eso está el comedor y si les da hambre, pues es preferible que vayan al comedor a que estén comiendo donde les pegue en gana. En cuanto al servicio técnico, yo creo que es un punto muy importante y aquí tenemos que, siempre que van en pareja a hacer el trabajo o la labor, pues se debe de considerar que vaya siempre una persona de las más experimentadas del equipo con las que estén menos experimentadas, con los más novatitos, ¿no? La intención de esto es justamente que vayan aprendiendo del experto. No tiene nada que ver con las edades, simple y sencillamente tiene que ver eh, con la experiencia que se tenga en el campo, básicamente, o en el área. Como servicios técnicos también tenemos que considerar que es bueno siempre platicar con las personas con las que estamos trabajando, en este caso con el cliente,
y hacerle ver que es mejor que se involucren en este tipo de problemáticas, porque eso puede brindar información importante que nos pueda ayudar a contrarrestar de manera más eficiente la problemática que se tiene. Si el compañero de alguna manera se está contradiciendo o está cometiendo alguna falla, es mejor no decir nada, concretarse, hacer el trabajo y corregir en el regreso. Nunca corregir delante de las personas. Eh, Muchas veces un comentario echa a perder muchas cosas y si no hay otra opción, pues hay que evidenciarlo y decirle, ¿sabe qué? Mire, aquí el compañero se confundió un poquito y lo que quiso decir es esto, pero nosotros no vamos con esa filosofía o cuestiones de ese tipo. Pero casi siempre se permite que el que tiene la experiencia es el que hace el manejo y el otro está completamente absorbiendo como esponja todos los conocimientos y las habilidades para el manejo de las personas o el manejo del cliente. Pero en la medida de lo posible, pues se debe de dar capacitación previa todo el tiempo. Controles físicos tienen que ver todos aquellos que involucren la luz, la temperatura, la humedad relativa, el manejo de niveles de gases como el oxígeno, en algunos aspectos ambientales esenciales que afecten básicamente el crecimiento poblacional y el comportamiento de las plagas, la modificación del medio ambiente inmediato, circundante ayudará también a manejar las poblaciones de las plagas. Y por ejemplo, este tipo de control físico lo vemos que lo tienen los supermercados, en las entradas tienen una fuerte ventilación para que moscas que estén en el exterior no puedan entrar a la tienda. Moscos, cucarachas, insectos, y los que están en el interior pues normalmente tienen temperaturas muy frías, de tal manera que no son evidentes. Pero si ustedes ven por atrás de todas esas tiendas comerciales, en los almacenes y bodegas, normalmente sí tienen plagas. Desde hormigas, ratas, cucarachas, porque está en constante movimiento la materia prima y muchas veces los costales son manejados de manera brusca, se rompen. Hay mezclas de alimentos, puede haber tirado harina, azúcar, diferentes productos que son alimento y que justamente tienen que ver con las premisas que mencioné anteriormente en lo que tiene que ver con la disponibilidad de alimento o también con la falta de higiene. Dentro de los controles físicos, aquí pueden considerar también los rayos gamma que sirven para el control de algunas plagas también, exposición a esos rayos. El aumento de temperatura, pues, por ejemplo, lo que les decía de las garrapatas, cuando vamos al campo y lavamos la ropa, si llegara a tener alguna garrapata, pues lo mejor es meterlo a la secadora a la más alta temperatura, el mayor tiempo que se pueda, y de esa manera con la temperatura logramos exterminar lo que pueda estar vivo ahí. Cuando lleguemos a la aplicación de plaguicidas o al control químico, hay un punto muy importante que lo vamos a ver de manera individual, que es la selección del plaguicida. Normalmente los plaguicidas se deben de seleccionar adecuadamente y deben de aplicarse con los equipos apropiados en el momento y cantidades correctas. Entonces también vamos a ver ahí los ejercicios de dosificación, equipos e implementos que se deben de utilizar para este tipo de tratamientos. El tratamiento químico como premisa es que nunca debe ser la primera línea de defensa. No debe ser utilizado solo para que el cliente piense que estamos haciendo algo. Muchas veces debemos de iniciar con la higiene y con tratar de prevenir, por ejemplo, las exclusiones y poner las trampas para que no entren o protegernos y luego combatir lo que está dentro. Pero si está sucio no podemos meter los productos químicos hasta que no estemos seguros de que hay higiene y que se cumpla todo lo demás. ¿De qué sirve poner el veneno si tiene alimento? Y a lo mejor el alimento es más atractivo que el mismo veneno, ¿no? Entonces por ahí vamos a tener una competencia. Adicionalmente, los especialistas deben de actuar siempre con cuidado y seguir los procedimientos acordes a las normativas nacionales e internacionales para el uso y manejo de plaguicidas.
Entonces debemos de tener, como les digo, los equipos y los implementos, la indumentaria para poder hacer el trabajo de forma eficiente. El punto número 8 tiene que ver con el control mecánico y este se concentra en torno a las reparaciones efectivas de estructuras y equipos tales como lo que son actividades para resanar grietas, las reparaciones generales de mosquiteros, como les decía, burletes de las puertas, reparaciones mecánicas de algunos equipos, eliminar las zonas donde se alojan las plagas. Si ya no te sirve lo que está ahí, pues mejor es mejor tirarlo o venderlo, en lugar de que esté estorbando y sirviendo de probablemente hábitat o alojamiento de algunas plagas. Esto contribuye a una inversión efectiva a largo plazo y a una optimización del sistema o del manejo integral de las plagas. Incluyendo el control mecánico también involucra el retirar los animales muertos, es decir, cucarachas, cadáveres de ratas, todo lo que se está controlando en el momento debe de ser también removido y eso es a lo que también se enfoca un poquito ese término del control mecánico. Todo esto se debe de estar controlando por medio de monitoreo, es decir, vamos a tener bitácoras por área y saber cuántos se están encontrando, cuántos cucarachos viste en la cocina, cuántos en la lavandería, cuántos en el patio y así sucesivamente. Se aplica el tratamiento que consideramos de elección y posteriormente tenemos que pensar también en la segunda aplicación cuántas se vieron y cuántas se controlaron. Entonces ahí podemos ver si está igual, si está disminuyendo o si está en aumento. En la actualidad también se ponen sensores sensores de imagen o de video para caso de ratas, por ejemplo, donde podemos apreciar si se están, de qué manera se están comportando en función al tratamiento que se está recibiendo. El control de calidad es otro punto que es bastante relevante también, dado que de ahí depende la mayoría de otras actividades. Por ejemplo, siempre debe haber un supervisor de los que están trabajando. No tienen por qué conocerse, no tienen por qué saber quién está haciendo el control de calidad. Lo que sí se tiene que saber es que todos debemos estar sometidos a ese control de calidad. Todos los que estamos involucrados de alguna manera debemos de reaccionar, porque finalmente de ahí depende si está haciendo bien o mal el trabajo, y de ahí va a depender si te vuelven a llamar o si es un debut y despedida, así de sencillo. Entonces es mejor siempre tener un buen control interno de calidad, un supervisor que esté revisando todo nuestro labor. Adicionalmente también tener una capacitación constante, que eso va a fortalecer el control de calidad. Cuando tienes esa motivación de hacer bien las cosas y de que tengamos las nuevas tecnologías todo el tiempo, pues también va a ser bastante favorable para la compañía que se esté monitoreando si está bien hacia dónde vamos y cómo lo estamos tratando de alcanzar. Todo documentarlo, desde cómo recibimos, si estaba higiénico o no, si tenía barreras o no, si retiró los nidos o no, o lo retiramos y posteriormente le dijimos que lo hiciera él, darle seguimiento, pero siempre documentarlo de tal manera que si yo le di el servicio el mes anterior a un lugar, que la otra persona ya traiga la bitácora que yo dejé de qué fue las acciones que tomé para que él le dé seguimiento.
qué productos químicos utilicé, qué trampeos físicos empleé para que le vaya dando rotación también a los productos químicos. Tener el historial de la plaga a lo largo de la historia. Entonces, toda la documentación de fumigación de nuestra casa debe estar en una carpeta como clientes. Y si nosotros vamos a tener una compañía de control de plagas, pues también vamos a tener que tener una carpeta por cliente y así empezar a ver en qué regiones de la ciudad pues se manejan qué productos con mayor eficiencia y en dónde no funcionan algunos y dónde funcionan mejor otros. Y esos son los 11 puntos que involucran justamente el manejo integral de una plaga. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, pero bueno, la presentación igual la voy a subir, pero sí es conveniente que ya vayan trabajando sobre su proyecto o sobre su actividad número 3 que va relacionada directamente con esto. Profe, ¿habrá alguna rúbrica o algo sobre esa actividad? Pues normalmente lo que les pido es que sea un manejo integral. Normalmente la rúbrica se las dejo libre, pero si gustan la diseño sin ningún problema. Lo que yo pretendo ahí es que al menos cubra esos 11 puntos que estoy poniendo ahorita en pantalla. Lo mínimo es que tenga ello. Ah, ok. Entonces tenga sí, los 11 puntos está bien. con esos 11 puntos, obvio, una buena introducción, el por qué. Por ejemplo, ahorita que les hablaba de plagas, pues ustedes pueden hablar de cualquier tipo de plaga, pero yo tengo amigos que trabajan, por ejemplo, para gobierno en el que viene siendo Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, y las residencias acá de los dueños de la ciudad, pues se dan cuenta que tienen plagas bien terribles, o sea, algunos tienen coralillos, algunos tienen serpientes de cascabel, y me dice, pues eso no te lo maneja ninguna compañía de control de plagas, porque es algo muy especializado. Y gobierno del estado, pues no tiene algo que te apoye con eso, o sea, realmente ellos de buen corazón lo hacen porque son biólogos y porque dominan más o menos la especie, y porque la reacción de cualquier persona al ver una cascabel o una coralillo en tu casa, pues es matarla, ¿no? Es como también las problemáticas con los osos negros. No se puede manejar como plaga, pero porque tú estás invadiendo su hábitat. Pero lo importante ahí es que sí debe haber compañías para el manejo de la vida silvestre, de manera empresarial, verlo como una empresa, como un negocio. En otras partes del mundo, pues normalmente sí se maneja de esa forma, se maneja como un veterinario o un químico que tenga la habilidad de trabajar con animales, va y captura osos, va y captura cocodrilos, va y captura pues cualquier tipo de animal que no, bueno, no lo podemos considerar meramente como una plaga, pero sí como una problemática de la sociedad en función de donde elegiste vivir, ¿no? ¿Algún comentario, alguna duda sobre esto? Por ahí luego ponen fotos de unos peces muy bonitos, no, me lo hallé en Río La Silla y pues resulta que es una especie invasora, pero tampoco hay una conciencia en Nuevo León para que quien lo encuentre lo mate o lo extermine, cuando debería de haberlo, porque finalmente hay especies invasoras que están matando a nuestras especies nativas. Si hubiera un programa en la televisión que dijeran, ¿sabes qué? Se te va a dar un incentivo económico porque extermines este pez en tal región de Nuevo León, pues obvio que más de una persona, además de ser recreativo el viaje al río, pues también aparte vas a ganarte una feria porque estás ayudando al gobierno a exterminar una especie invasora, ¿no? En los ríos no está tan complicado, pero imagínense en el mar que está el pez león y que hay un montón de especies invasoras, por ejemplo, con el cambio climático, pues el calamar de Humboldt, normalmente que habitaba en la Baja California, Mar de Cortés,
Pues ahora porque las temperaturas han estado un poquito más, más tibias hacia el norte, pues ahora ya se está comiendo los salmones y es un problema de que está mermando la producción de salmón natural porque pues un depredador entró a un agua que no era tan fría antes, que antes era muy fría y que ahora es un poco más tibia, más tropical, y el salmón no lo veía como, veía al calamar como un animal más sin saber que es un enemigo. Cualquier otro pez marino que un calamar lo primero que hace es salir huyendo, ¿no? Entonces por ahí hay que conocer bien el término y por ejemplo hay programas en los cuales se puede uno mantener perfectamente bien solamente buceando y capturando estas especies o en ciertas regiones exterminando ciertas plantas o por ejemplo como en los lagos estos, en los pantanos de acá de Florida, en los Everglades, hay el desarrollo de muchas boas constrictoras y estas boas constrictoras se reprodujeron con un híbrido que era africano, no sé, son víboras que se traen para tenerlas en casa y luego crecen tanto que estos güeyes piensan que es normal liberarlas y las liberan y luego se reproducen, sale un híbrido que es mucho más grande y se está comiendo cocodrilos y castores y un montón de fauna nativa, de tal manera que los cocodrilos de ahí de los Everglades están migrando a los vecinos estados y ahorita, por ejemplo, hay problemas de ataque de cocodrilo en Atlanta, donde no había cocodrilos. Dices, ¿pero por qué? Pues porque tiene enemigos ahora que no tenía. Entonces, en los Everglades hay programas en los que tú vas y capturas esas boas constrictoras, que no es tanto problema, el problema es hallarla. Siempre salen a tomar el sol, entonces las hallas, las bajas y te pagan por kilo y te puedes quedar con la carne y te puedes quedar con la piel, pero la tienes que registrar y para que se te pague y se te paga por libra o por kilo. Entonces, si agarras un animalazo de, no sé, a lo mejor unos 10, 12 kilos, te estás ganando alrededor de $1,000, $2,000 en una sola captura. Entonces, si te pones avispado y son programas que duran todo el año. ¿Te gusta la aventura? Pues ahí puedes tener una buena remuneración, digamos, haciendo lo que te gusta, si es que te gusta eso, ¿no? Hay personas que les apasiona eso y pues ahí está la respuesta, meterte un programa ecológico de esa naturaleza y créanme lo que reciben a cualquier persona, no están ahí de que, oye, traes el Green Card o te lo tramitan finalmente si le vas a dar las de tiempo completo mucho mejor. Obvio, también recibes un incentivo porque las pieles tú las vendes finalmente y la carne pues ya se están diseñando platillos también para aprovecharla. Desconozco mucho el área de eso, pero lo que sí es que con el cocodrilo sí es de consumo en Estados Unidos habitual o cotidiano. Desconocía esto de las boas hasta que empecé a ver documentales de la problemática que generan y sobre todo que se cruzaron con las especies nativas y que ahora salió una superboa que le llaman ellos, que es mucho más agresiva y esas están del tamaño que son constrictoras que pueden ahogar a una persona, se te enredan y luego te sumergen. Para que maten cocodrilos, nada más imagínense. Y eso pues se puede considerar como una plaga porque finalmente no es de la región y sí está haciendo daño ecológico. Al no haber castores, no hay retención de agua y hay muchas cosas. Sí, adelante. Y esos tipos de programas no se meten en problemas con las otras instituciones como Greenpeace o que son así a favor del medio ambiente. Justamente lo que de origen, lo que les puedo decir es que de origen, el problema es un problema ecológico, porque alguien se trajo una especie que no era nativa de aquí. Entonces, el problema ecológico es la serpiente per se, la serpiente que se trajeron, la introducida. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Boas constrictoras, que son de Brasil o de África, que no había en América, así de sencillo. Entonces, ahí, por ejemplo, el pez león, las especies invasoras normalmente que están afectando los arrecifes de coral, tú los puedes cazar todo el año y llevas esa cantidad a lo que viene siendo
Wildlife and Fisheries, que son unas secretarías de vida silvestre y pesquerías de Estados Unidos, dependiendo del estado, y ahí los pesan y te los pagan. Ya nada más le dices dónde los obtuviste, de qué región, y son programas que están hábiles, son legales. Greenpeace está, por ejemplo, para proteger el entorno. Haz de cuenta, si yo quiero poner una granja de camarones y desmadro todo el mangle de ahí de los Everglades para poner un cultivo de camarones, no se justifica mi daño ecológico para obtener un beneficio. En este caso estoy obteniendo un beneficio económico, pero hay un riesgo terrible de por medio, que es bucear con esos animales. Por ejemplo, el pez león, sus puntas son muy venenosas. Si te llega a ensartar una de esas púas, puedes caer en paro respiratorio casi inmediato, en cuestión de minutos. En el caso de las constrictoras, pues ya se imaginarán, porque normalmente hay veces que cazan de noche, normalmente cazan de noche y en el día están escondidas, entonces tienes que andar de noche en un pantano donde estás tratando de defender la ecología y probablemente la ecología es la que acabe contigo, que un cocodrilo te muerda o te arranque una extremidad. Entonces, Greenpeace, conozco gente de Greenpeace y están en pro del ecosistema, pero ya se dieron cuenta que estos daños ecológicos causados por especies invasoras, ellos están de acuerdo en que fluyan. En lo que no están de acuerdo es en los daños que está haciendo con los plásticos, por ejemplo, en el mar, en el reciclaje de papel. Antes se pensaba, no, pues hay que reciclar el cartón, y resulta que ahora gastas más agua para reciclar papel que resulta poco ecológico. Entonces yo creo que Greenpeace sí está muy entretenido con la caza de ballenas y otras áreas, pero hasta donde yo sé, no han podido hacer nada legal para proteger a las boas invasoras que están en Florida. Es como si en Tamaulipas ocurriera algo similar y de repente que vayamos nosotros al río aquí en Nuevo León y que te ataque un cocodrilo. Y dices, ¿cómo madre? Si aquí no teníamos, perdón por la expresión, pero no teníamos cocodrilos en Nuevo León. Ah, lo que pasa es que hay unas boas que están tragando los cocodrilos en Tamaulipas y los cocodrilos ya no quieren vivir ahí, entonces se vinieron a los ríos de Nuevo León. Entonces sí es un problema ecológico, pero que es generado por una especie invasora. Y habrá lugares en los que sí se puede meter, en el que digas tú, bueno, yo para poder capturar las boas, pues tengo que destruir plantas y tengo que meterme con herramientas de trabajo, que tengo que hacer hoyos en el piso, y entonces vas a hacer más daño ecológico que lo que está haciendo la misma serpiente, pues entonces ahí no tiene sentido. Pero acá no es más que a la primitiva, el hombre contra el animal, agarrarlo de la cola, meterlo en un canasto, meterlo en una bolsa y llevarlo a pesar, sacrificarlo. Entonces, hasta ahorita, pues sí te puedes meter en broncas a lo mejor con animalistas que digan, uy, no, pues mira, está matando las víboras. Pues sí, pues tú estás cómodamente viviendo en tu ciudad, pero ven a las personas que viven en los pantanos y que más o menos conocen el comportamiento de un cocodrilo y que de repente lo veas adentro de tu casa porque tiene miedo que se lo traiga una culebra, pues ya te está metiendo en aprietos, ¿no? Yo quisiera ver, por ejemplo, a los de Greenpeace que están haciendo ahorita en Galápagos, que están todos ahorita con lo de la pandemia, un montón de barcos chinos robándose peces de Galápagos, especies coralinas, y esos chinos se tragan todo, son unos desgraciados, perdón, pero son unos furtivos del mar, esos canijos. Es una verdadera plaga, hablando de plagas. Y fotos satelitales donde estaban todas las compañías, todos los barcos, esos son una verdadera industria. Pescan delfines, ballenas, todo lo que haya en el mar y luego lo procesan de regreso a China. Van haciendo cortes y lo que no sirva, huesos y pedazos de pescado, hacen harina de pescado y la peletizan de tal manera que la capturan en América, y cuando llegan nuevamente a China ya nada más se entregan los costales de harina de pescado o de pellets de harina de pescado, los filetes de delfín, de ballena, todos los cortes de atún y demás. Entonces son unas industrias en movimiento, son unos malditos furtivos. Se meten a los mares de todo el mundo, no tienen ningún resguardo, y como saben que somos países que además de pobres tenemos corrupción, ¿ustedes creen que nuestros mares mexicanos están verdaderamente protegidos por la Marina? Vienen esos vienen esos chinos y los japoneses y se llevan lo mejor de nosotros.
Y nosotros en la tonta acá, ay, ¿qué dijo Gatell? Y que deberíamos de bajar todo ese recurso en esa bola de políticos buenos para nada, hacer un par de partidos nada más y votar por el que le apueste más a México y tener ahora sí una verdadera marina, una verdadera guardia nacional, digamos, que proteja nuestros intereses, que son nuestros recursos naturales, nuestros mares. Barco que se meta a México a capturar atún sin permiso, húndelo, así de sencillo, vámonos a la chingada, sirve que sirve de reserva ecológica, ahí se hunde y se hace un hábitat, ¿no? Adviérteles. ¿Cómo le adviertes? Con el ejemplo, hunde al primero, a ver si siguen llegando a robarse todo lo que se llegan a robar aquí. Y entonces por ahí sí me gustaría ver a los de Greenpeace, ¿verdad? ¿Dónde estás? A ver, al Ecuador lo están haciendo polvo ahorita, entonces, ¿dónde está Greenpeace? Yo no he visto nada de reacción de Greenpeace y se supone que para eso está, ¿no? Eso es verdaderamente daño ecológico, ¿no? Que todo bajas tus redes y todo lo que suba a la red va para el plato. Imagínense nada más, calamares, peces de cualquier tamaño, todo se hace harina, todo lo hacen harina, esos canijos, pepinos de mar, langostas, tortugas marinas. ¿Sí están conscientes de lo que estoy diciendo? ¿Sí han visto esos reportes? Sí. Y eso sí da coraje. Tampoco se puede ganchar uno. A mí me tocó también una discusión en Seattle con la gente de Greenpeace, justamente defendiendo yo la acuacultura en México. Y sobre todo en ese tiempo, pues yo estaba haciendo acuacultura en Sonora. Y la acuacultura en Sonora, se hacen estudios de impacto ambiental. Realmente, ¿qué mangle vive en Sonora? Digo, pues es un desierto. Entonces hicimos un programa para reforestación y reubicación del saguaro, que son esos cactáceas enormes, porque realmente son un hábitat para muchos bichos. O sea, si yo voy a hacer una granja de 10,000 hectáreas, pues todas las 10,000 hectáreas de saguaro que voy a tener que retirar de allí, porque es una realidad, lo tengo que hacer. Finalmente el terreno es mío y yo sé lo que hago con él, pero pido permiso a gobierno para reubicarlo. Entonces, lo que quepa dentro de la granja en los caminos lo voy a poner, pero de preferencia, gobierno me dice, ¿sabes qué? Gobierno de Sonora me dice, acá está despoblado. Ah, bueno, entonces lo de las 10,000 hectáreas me lo llevo para allá y lo reubico. Para eso hay biólogos y todo ese costo va sobre la granja de producción de camarón. Si son 10 millones de dólares, 10 millones de dólares le tenemos que pagar al gobierno para hacer ese movimiento. Él se lo va a dar a los biólogos que van a hacer el movimiento. La única diferencia es que yo le puedo pagar $1,000,000 por año a 10 años o $500,000 por año a 20 años. Te voy a pagar los 10 millones de dólares, pero pues espérame, ¿de dónde los voy a sacar? Déjame trabajar para poderlo hacer. Entonces, ahí era lo que ellos nos discutían, que Sonora, México, que era el mayor productor de camarón en México, había destruido no sé qué tantas 1,000 hectáreas de mangle. El manglar se va más hacia el sur, en cuestión, por ejemplo, Sinaloa, frontera con Nayarit, Colima, de ahí para el sur lo que quiera, sí hay mucho manglar, pero en el norte no lo hay, es un desierto. Las Bajas, las Californias están pelonas, igual que Sonora, son desiertos, igual que Chihuahua y que Nuevo León, Tamaulipas, bueno, Coahuila más que nada y Chihuahua. Entonces nos damos cuenta que ellos estaban mintiendo. Y después de su charla seguí yo, y ahí fue donde les expliqué dónde estaba Sonora, los mapas, las fotografías aéreas, y pues sí quedó como un ridículamente pendejo, perdón por la expresión, pero yo fui en defensa de una industria que sí estaba haciendo un daño ecológico, pero que estaba siendo medido, que estaba siendo evaluado y que trataba de mejorarlo o no de mejorarlo, sino de alguna manera reubicarlo. Y sí se reubicó y de ahorita se pueden dar cuenta en el mapa cómo están esos sistemas de producción en la actualidad. Son de terrenos de ejidales, por cierto, no es un empresario, son muchos ejidos que son dueños de la granja y a la vez son mis trabajadores de la granja y son los inversionistas también. Entonces, yo soy el patrón dentro de la granja, pero después yo le tengo que rendir cuentas a ellos. Pero durante la faena yo los tengo alimentando, lavando mallas, sembrando la granja, cosechándola, dándole de comer a los camarones.
pero en diciembre o en noviembre siempre le tengo que rendir cuentas de cómo la manejé, de cuánta producción tuve. Entonces a ellos son mis patrones y ellos son mis empleados también. Y a ellos fui a defender justamente a Estados Unidos porque ellos no hablan inglés. Entonces hay que estar preparados para todo esto. Hay que involucrarnos en cosas que a lo mejor nos rebasan. Yo qué puedo saber de plantas si soy un veterinario, pero sí sobre cuestiones de impacto ambiental. Me involucré con lo que es el mangle, lo difícil que es que se dé el mangle, lo difícil que es que se dé el saguaro también. Entonces, no podemos decir que la acuacultura es buena ecológicamente al 100%. O sea, si hay un daño y a lo mejor de esa reforestación que hicimos, a lo mejor fue eficiente nada más el 30%, pero tampoco puedo presumir, ¿qué quieres? ¿0% o 30%? No puedo ser tan sinvergüenza, tengo que decir, sabes que se hizo el intento de un 100%, obtuvimos un 30%, dame chance a poder con el otro 70% que falta, y con el tiempo te vas dando cuenta que ya puede serlo al 100% y cada proyecto nuevo es mejor que el anterior. Pero estamos creciendo de forma medida y de forma razonable y sobre todo amistosa con el entorno. Y se ponen bien rudos con los inversionistas, con los que estamos en tierra adentro, pero ¿qué pasa con nuestros mares? Siguen desprotegidos. Allá es donde te debes de poner perro, con los ajenos, ¿no? Con los que vienen a saquearnos, ¿no? No con los que estamos tratando de sacar el país adelante de alguna manera o de algún ángulo. Entonces, temas son delicaditos, pero es bueno que lo menciones porque siempre que te vayas a enfrentar a un ambientalista, debes de estar súper bien preparado en muchos ángulos y siempre debes de plantearte, hay que estudiarlos un poquito, ver a qué se dedica, cómo lo hace. Y no aprendían, eran cabezones, siempre el mismo idiota andaba defendiendo a los perros y andaba defendiendo a las ballenas y luego en contra de los camarones y luego... Entonces, no puede ser Dios ese cabrón. O sea, si yo soy experto en camarones, pues se va a enfrentar y no puede saber más que yo de camarones. Y ese fue una torre que le di allá. Y después él se aprendió, porque yo, después de la charla, fuimos a cenar y yo le dije, no, güey, es que no puedes abarcar todo. Yo te chingué a ti, le digo, porque no estás preparado, no eres el indicado y debes de derogar. Y me dijo, ¿no quieres ser parte de nosotros? Y dije, no, es que no puedo ser jueza y parte. Imagínense, yo trabajo para los camaroneros y resulta que les voy a tirar tierra a los camaroneros en mi tiempo libre. Dar charlas en contra del cultivo de camarón. Oye, pues cabrón, estás mal de la cabeza, ¿no? Pero consíguete a varios, le dije, y le di nombres y apellidos, eran nacionales e internacionales. Búscate esos cabrones, son hippies, les encanta ese pedo, pero ármate de elementos, porque también estoy seguro yo que lo que yo estaba haciendo era defenderlo, gané ese juicio, se puede decir, pero a la vez no voy a ganarlas todas siempre. Es cuestión de ser objetivos y si yo sé que estoy haciendo un daño más que un beneficio, pues obvio no lo voy a hacer o me voy a bajar de ese barco, así de sencillo. Todos nos podemos equivocar en cualquier momento, pero hay que estar conscientes de que si nos equivocamos, reconocerlo también. Y como les platico, pues es mi experiencia en el área, ¿verdad? No quiere decir que Greenpeace sea malo, o sea, es bueno, pero debe tener un experto, por ejemplo, para lo de las energías verdes y las eólicas y todo eso, pues también hay un daño. ¿Ustedes creen que esas hélices no causan daños ecológicos? Claro que matan un montonal de animales que pasan por ahí. ¿Qué hay detrás, de trasfondo? ¿Qué hay de trasfondo? ¿Vale la pena tener esos parques eólicos ahí? ¿Cuánto es el impacto? ¿Cuántos animales al día mata una hélice de ese tamaño? Eso es lo que tienen que hacer los estudios y no nada más decir es malo, sino que cómo se puede remediar o bajo qué esquema encenderlos y bajo qué esquema no, o qué época del año en función de las migraciones de aves. Imagínense que vengan gansos canadienses huyendo del frío y te los arremangas con el abaniquito ese famoso, imaginen. No, pues se fue completamente la especie por aferrarte a un parque eólico. No lo sé. Hay muchas cosas que se pueden debatir, pero lo que sí estoy seguro es que tenemos que hacerlo cada vez de forma más ordenada y no nada más ver el interés económico. Acuérdense que el interés económico no es para todo, realmente es para muy poquitos. Y los que estamos todos
moviendo las piezas o siendo piezas también de este ajedrez, pues normalmente recibimos un pago, no recibimos casi nunca parte de la sociedad una inversión o parte de las ganancias para ser socios de ellos, mientras que en otros países sí te haces socio de las compañías. Hay que estar muy, muy atentos a eso. Pero sí, definitivamente yo creo que no solamente es Greenpeace, hay otras asociaciones que están haciendo las cosas un poquito mejor y que no quieren saber nada de Greenpeace, porque ya se hizo como un poco o un mucho o no sé qué tanto más comercial, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que todos tenemos algo que aportar, siempre debe ser esto un equilibrio. Lo del cambio climático, pues nada más los que no lo quieren ver, pero realmente es una realidad. Lo que les digo de este calamar gigante de acá del Mar de Cortés, que ahora se va hasta Oregón a comerse los salmones, pues eso es un problema ecológico terrible. Y ni modo que digan que es culpa de nosotros los mexicanos, pues si ellos son los que más gases de tipo invernadero están generando y no quieren ninguna política para cambiar el uso del petróleo. Hay un contubernio entre las automotrices, en lugar de ver carros eléctricos o de hidrógeno o de alcohol como los hay en Brasil. Ellos están aferrados con el petróleo y todas las compañías grandes los están haciendo a petróleo. ¿Cuándo han visto un Jeep híbrido o cuándo han visto un Jeep eléctrico? O un Chevrolet, un Ford. Son a pura gasolina y maquinotas 4 y te promueven pinches troconones bien enormes para una sola persona, un Tajo, una Suburban, no sé, unas bestiononas que... ¿Por qué? Porque lo de ellos es el petróleo, es un negocio, lo tienen que promover y están aferrados y a invadir países para gastar el petróleo de otros y mantener el de ellos, cuando todos sabemos que pues el futuro indica hacia otro lado, ¿no? Una hija mía tiene un híbrido y es una maravilla, es un carro súper silencioso, no pagas tenencia porque es híbrido, súper económico. Estás hablando si normalmente estás hablando de 20 litros al mes de la Toyota, caros, sí son caros, pero al menos estás consciente de que no estás haciendo mucho daño con ese equipo. Los brasileños que son a propulsión de hidrógeno, pues producen agua por el escape o vapores de agua. Hay otros que los de alcohol también creo que producen gases benéficos para el entorno. ¿Por qué no se apoyan esas propuestas? Porque hay intereses. ¿Por qué no entra Greenpeace a ver esos intereses con los petroleros? Porque con un dedo los apachurran a Greenpeace y se acabó la feria ahí, ¿no? Es una mafia terrible. Pero en fin, nos desviamos un poquito, pero definitivamente todo nació por esas especies invasoras que les estaba hablando, al menos que me tocó por ahí conocer en algunos documentales. ¿Alguien vio el de Rotten? ¿Tuvo el tiempo de buscarlo? Yo vi un poquito del primer capítulo del aguacate. ¿Qué te pareció? Está interesante. Está muy bien. Bueno, me comentaron que hay una parte 2, creo, y yo creo que a lo mejor por la tarde-noche me echo un clavado a ver si es cierto que hay una segunda parte con nuevos capítulos, pero sí, ese del aguacate pues también está más complicado por los intereses y además de que el aguacate ya se está promocionando en todo el mundo prácticamente. A mí me ha tocado al menos América, vivir en el centro, Sudamérica, un parte de Asia, y yo creo que el mejor aguacate que he probado en mi vida es el de aquí de México. Y he tenido amigos colombianos o de otras partes de América que llegan y me dicen, oye, ¿qué le echa el aguacate? Pues aguacate, güey, pues ¿cómo que qué le echo? Lo que pasa es que el aguacate nuestro, de cáscara gruesa, es único en el mundo, en México. Todos los demás aguacates son de cáscara delgadita. Es bien difícil que te halles ese tipo
de aguacate en otros lugares. California está haciendo pininos en llevarse nuestros productos para allá, pero pues es lo mismo, son puros mexicanos los que viven en California. Me tocó en el área de Austin, en Texas, comer aguacate asado en un Weber, en un asador de la marca Weber. Dije, ¿qué es eso? No, es un aguacate empapelado. Dije, chinga, estos güeyes sí que están bien elevados, ¿no? ¿Qué se fumarían? Buenísimo. Y son puras generaciones de padres mexicanos, son hijos de mexicanos que están en Texas, que están haciendo nuevos productos a partir de los productos de origen nacional, ¿verdad? De sus padres de México. Entonces, le dije a un amigo que es también maestro aquí de biología, le digo, oye, güey, fuimos a ver un juego de fútbol americano de Dallas contra Rams, creo, el año pasado, y lo llevé al restaurante ese Austin antes de llegar para Dallas y le pedí un aguacate empapelado. Y me dijo, estás loco, güey, ¿qué te pasa? Que no, lo probó, se quedó, pero no manches, estos güeyes sí que saben hacer mercadotecnia con los productos mexicanos. Digo, para que veas, güey, ¿a quién se le hubiera ocurrido en México? A nadie. Y por otro lado, lo he probado como postre también en Panamá. El aguacate le quitan el hueso y lo rellenan de coco con miel. Buenísimo. Suena horrible, pero una vez que pruebas la mezcla, buenísimo. ¿A quién se le hubiera ocurrido en México? Pues yo creo que a muy pocos. Hasta hace poco vi que en el sur ya están empezando a utilizarlo como postre. Entonces, pues no sé, especies invasoras, pues que se lleven nuestro aguacate, que se lleven nuestros camarones a Asia a cultivarlos. ¿Dónde está el respeto a la ecología? Debe haber un respeto. Nosotros tenemos suficiente agua fría en México como para traerme yo camarones de Alaska o traerme camarones de Japón, que pueden crecer muy bien en nuestro Mar de Cortés, por ejemplo. Pero yo no me lo puedo traer porque soy mexicano y respeto el medio ambiente. Y realmente si me lo traigo a lo mejor desaparecen algunas especies nacionales. Pero cuando hay intereses de por medio, a ellos les importó un comino. Los chinos se lo llevaron, los japoneses se lo llevaron. Los gringos se traen camarones de Asia. Entonces, no respetan el entorno y quieren que uno lo respete. Entonces, al menos nuestro México, pues, está dentro de lo que cabe, no está tan peor como pudiera haber estado si les hiciéramos caso a esos canijos. Si no tuvieran las políticas que tenemos, si no tuviéramos el orden con el que estamos creciendo. En fin, pues hay que dormir a gusto, ¿no? Tener la conciencia tranquila y eso yo creo que no tiene precio. Mientras que hay personas que a lo mejor les va muy bien económicamente, pero probablemente no estén con la tranquilidad que los demás tenemos. Bien, estoy buscando la presentación de zoonosis en perros, que va a ser algo bastante sencillo en el sentido de que más o menos ya tenemos conocimiento de algunas de las más comunes, pero ¿cuáles me pueden mencionar ustedes como las que se les vengan a la mente de enfermedades que nos puedan transmitir los perros a nosotros, indistintamente que sean vectoriales o no? La rabia. La rabia sin duda es la más importante, enfermedad viral. ¿Cuál otra? Axel, ¿te encuentras por ahí? Vázquez. Sí, ¿qué pasó? ¿Te desperté o qué? No. ¿Zoonosis que te acuerdas de perros? Profe, también puede ser lo de la enfermedad de Lyme, que es por las garrapatas. Sí, justamente, sí, esas son zoonosis vectoriales, como les había mencionado.
enfermedad de Lyme, la rickettsiosis. ¿Cuáles otras peligrosas? Justamente filaria, filariosis, filariasis, como le quieran llamar. Gusanos de corazón, ¿no? Sí, toxoplasmosis también. Toxoplasmosis. Axel, ¿qué mencionaste? Toxocara canis también. Justamente son abortivas esas dos, entonces son de alto riesgo. Bien, vamos a ver la presentación, es bastante corta. La intención de esto es justamente nada más refrescar un poquito sobre el tema. En el carnet de vacunación de un perro, ¿recuerdan cómo es que se vacuna contra la rabia? Que pues yo creo que es la más importante de la zoonosis en perros. Un gremlin de este cuando nace, ¿a qué edad lo tienes que vacunar contra la rabia? ¿Tienen perritos o perros? Yo no tengo perrito, ¿No? nunca he tenido. ¿Y ni gatos tampoco? No, mi mamá no me deja. Vaya. Usted va a tener muchos cuando ya se haga su vida por Sí, fuera. es lo que le digo. Voy a comprarme muchos cuando ya tenga mi departamento. Tengo un amigo que tiene 8 y nunca lo dejaron tener, entonces por eso es justamente... Bueno, pues estos bichos normalmente tienen defensas naturales de su madre, que son antirrábicas, pero también las del parvovirus, leptospira, moquillo y demás, hasta el mes y medio. Al mes y medio tienes que reforzarlos con vacunas de parvovirus, de distemper canino, y la antirrábica se pone a los 6 meses, que todavía es cuando tienen defensas de mamá. Y a los 6 meses, pasan otros 6 meses, es decir, al año, lo tienes que volver a vacunar. Y después del año es una vacuna por año, para estar seguros nada más. Así que ya el gremlin puede morder al que sea, este extraterrestre puede hacer y deshacer mientras esté vacunado y tenga su carnet a la mano. Entonces realmente son responsabilidades que tenemos de tener los cachorros o los perritos. Permitir este tipo de esquemas, pues obedece a que tienes una sola salud, como les había mencionado, de que lo que tú traes por dentro es lo mismo que él trae por dentro, es decir, que prácticamente nada, para que permitas esto. La problemática del hacer estas actividades o permitirlo, pues nosotros los podemos educar de tal manera que yo sé que esto es algo muy fraterno entre ellos, que ellos siempre lo hacen con la mejor intención y de manera desinteresada. Pueden venir de un fuerte regaño o inclusive de que algunos que los acostumbran también a pegar para manera correctiva. Yo los entreno con un pedazo de periódico que hace ruido, no les hace daño, pero cuando ven el periódico ya más o menos entienden que hicieron el mal y demás. Pero a lo que voy es que yo los educo de tal manera que no me chupen. Les pido que no lo hagan. Y ya saben, con el tiempo saben, y a lo más que llegan es a que los abraces y se ponen locos y demás, pero no pasa de eso. La razón es que normalmente también les damos actividad y la forma en la que menos nos damos cuenta nosotros muchas veces, la forma en que saludan ellos o en la que se conocen o en la que se ve quién es el dominante y quién somete al otro, pero siempre termina su nariz en el trasero del otro. Y muchos parásitos están en la periferia, la periferia del ano, en espera que llegue otro a olerlo y se transmita la enfermedad parasitaria. Adicionalmente, hay unos que al sacarlos también tienen el hábito, aunque estén bien nutridos y bien alimentados, de escudriñar o andar buscando cosas en la basura, o tienen hábitos de coprofagia también. Entonces, estas son sus oportunidades cuando salen con nosotros. Y si no los traes atados, pues difícilmente vamos a poderlos proteger.
Entonces, en la medida de lo posible, deben de tener un especialista de su salud, como nosotros tenemos los nuestros, y de tener un carnet de vacunación y de desparasitación que vaya a la par con la familia. Así de sencillo. Si no, hay que olvidarnos de eso. De las vectoriales, pues sí, fiebre botonosa, que pues es la garrapata el vector, la Ixodex para enfermedad de Lyme, también que es otra garrapata de otra enfermedad rickettsial. Pasterelosis, básicamente, es una enfermedad respiratoria, bucal, por eso no hay que permitir el que nos chupen la boca. Tuberculosis también es una zoonosis, pero que no son vectoriales ninguna de estas dos. Tétanos, Clostridio tetanis, lo de los procesos digestivos de E. coli es porque andan sobre la basura o sobre las heces de otro, o hay quienes se revuelcan en las heces o se revuelcan sobre animales muertos. Son hábitos que son instintos del animal, que lo hacen se revuelcan animal arriba de un animal muerto, llámese un gato, un perro o lo que sea. Es como para ellos muy honorable reconocer que alguien cayó y se revuelcan arriba de él. Muchas veces están engusanados y se revuelcan. Entonces, es un instinto de esos perros, de los perros. No sé si esté ligado a la raza, pero pues yo siempre tuve criollos y después ya tuve chihuahueños, digamos, que también es muy parecido a un criollo en cuanto a su comportamiento, pero sí son de los que les apasiona revolcarse en animales en descomposición. Les digo porque me los llevo al monte, me los llevo al cerro y muchas veces los tengo que traer con la pechera por esa razón. Entonces, estas son contaminaciones cruzadas, básicamente. El tétanos, pues ese sí no lo pueden contagiar directamente. Campylobacteriosis, que las dos son abortivas, la fetus y la jejuni. Leptospira, también canícola. De hecho, se vacunan contra leptospirosis también. De virales es la rabia. Se supone que no debería haber reportes en México, todavía hay reportes en México, pero está asociado más a ganadería. Hay un pequeño murciélago para el área del sureste que se alimenta de ese hematófago. Entonces muerde las patas de las vacas que están en el rancho, en el agostadero, en el pastizal. Les inyectan un poco de anticoagulante en su saliva, que es lo que traen, y sale un flujo continuo de sangre que ellos van lamiendo de la vaca. Ese murciélago posee el virus de la rabia, es un reservorio, entonces contamina la res. La res se puede enfermar y morir, y luego va el humano a hacer la autopsia, la abre, se contamina con el virus, y ha habido muertes en el año pasado y en el antepasado, al menos reportadas para Tabasco y para Veracruz, hasta donde entiendo. Por razón de más por la que tenemos que estar fortaleciendo las vacunas en nuestros perros, o hacerlo de manera cotidiana cada año. Dermatofitosis también es una de las enfermedades fúngicas más comunes, que son zoonosis. Obvio, las parasitarias, que son las de mayor babesiosis o babesiasis, que involucra la garrapata, como lo vimos en el primer parcial, básicamente Dermacentor. Ascaridiosis, Toxascaris y Toxacara, que por ahí mencionaron que también algunas de ellas son abortivas en las mujeres. La sarna de Modex canis o de Modésica, que puede ser escamosa, puede ser pustulosa. Por otro lado, también dipiladiasis, filariosis, leishmaniasis. En este caso, pues no son vectoriales, pero que sí son zoonosis que nos pueden causar graves problemas a los humanos. Sarna sarcóptica, que esta sí es vectorial, igual que la sarna de Modex, de Modésica. Mal de Chagas o enfermedad de Chagas, que también sabemos que puede intervenir en las metamorfosis del perro. Erliquiosis, que ya le habíamos visto que es vectorial también, y lo vimos en el primer parcial, pues son casos que se están presentando muy, muy seguido en Nuevo León. No se le da la importancia, dado que ahorita pues estamos en esta pandemia, como algunos otros eventos que han estado
ocurriendo, teniendo como vectores las pulgas y las garrapatas, principalmente las garrapatas. Algunas enfermedades que también se presentan principalmente en la costa porque hay perros que se alimentan de los peces crudos, y en los peces crudos también hay algunos patógenos que pueden ser, que nos pueden contaminar a los humanos. Por ahí se habla del salmón o salmónidos, la trucha común, como la perca, la lucioperca o los lucios o las percas por separado, hay híbridos también. Entonces por ahí también nos puede llegar algún tipo de enfermedad y no es una buena práctica de manejo en muchas granjas de cultivo de peces o de crustáceos, dado que son muchas las zoonosis que puede transmitir un perro, y sobre todo en las heces. Si un perro se mete a nadar un estanque y por error o por cuestión de necesidad de feca al nadar, las heces contienen muchos patógenos que pueden ser comidos por los peces o por los crustáceos, dado que el perfil de ácidos libres hace muy atractante las heces hacia esos animales, entonces se alimentan de ellas, y por esa razón es que ni siquiera para vigilancia los tenemos en las granjas. Esto es más que nada para un repaso general de lo que pueden ser zoonosis de perros. Probablemente les pregunte por las vectoriales, por las más peligrosas, ya sean vectoriales o no. Por ahí bien acertadamente me respondieron. Vamos a tratar de ver, por ejemplo, en las que sí me voy a enfocar un poquito más es en las que se debe de fortificar un poco más el conocimiento en el sentido de las enfermedades transmitidas por reptiles, en las enfermedades transmitidas por peces, en las enfermedades transmitidas por almejas o bivalvos que normalmente desconocemos, y pues tenemos que de perdido conocer un poquito. ¿Qué enfermedad vectorial nos puede causar un pez de agua dulce, por ejemplo? ¿Tienen alguna idea? ¿O de algún pez marino? Pues que esté contaminado con quistes, metaquistes. Sí, puede ser. Pero ¿cuáles son las enfermedades que conocen que nos pueda transmitir un pez de agua dulce y que sea vectorial? O uno de agua marina y que sea vectorial. O que por comer ancas de rana te contamines por una enfermedad vectorial también. Acuérdense que son artrópodos los vectores de los cuales estamos enfocándonos en esta materia, y muchos de ellos es zooplancton, que es pequeños artrópodos diminutos que son microscópicos, que es alimento natural para los peces y para los crustáceos. Y si adentro traen fases larvarias de algún parásito letal, pues es bien difícil darnos cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de comer esos productos de forma segura, bien cocinados, empapelados, horneados. Pero luego decimos, ¿dónde deja el sushi, maestro? ¿Dónde deja el sashimi, el aguachile y los ceviches de pescado, ¿no? Ahí es justamente donde nos mete el gol. El limón no le hace nada a esos parásitos, a esas bacterias que nos pueden contaminar. Entonces, lo único que hay que hacer es que seleccionar la calidad de los productos que vamos a consumir, y pues estar conscientes que si en el historial clínico, que si nos alimentamos con pescado crudo y empiezas a sentir los síntomas, pues al menos saber qué enfermedad puede llegar a ser. Eso lo vamos a ver en este parcial justamente. ¿Preguntas hasta aquí o dudas? No, profe. En cuanto a tu pregunta, Gustavo, sobre el carnet, sobre la vacunación antirrábica, va a depender mucho del doctor que está atendiendo a tu mascota, porque si lo hizo a los 3 meses
es porque el biológico que está manejando así lo indica. A lo mejor el tipo de vacuna sea de virus atenuado y que se aplique a los 3 meses y que permanezca así hasta dentro de un año. Entonces va a depender más del doctor que le esté dando seguimiento. En el caso como yo lo hago, es como les digo, normalmente a los 6 meses lo aplico porque yo sé que de mamá todavía va a traer las defensas antirrábicas hasta los 6 meses. A los 6 meses todavía están elevadas. A los 6 meses y 15 días o poquito más, poquito menos, los anticuerpos empiezan a bajar. Entonces, si tú lo pones a los 6 meses, está ideal para que los vuelva a levantar y se mantenga mínimo por 6 meses así. De tal manera que cuando el perrito cumple el año, nuevamente va a haber un decremento y ya ahí es donde refuerzas y en teoría ya no deberían de bajar. No obstante, nosotros, porque sabemos que existe la enfermedad aún en México, pues recomendamos que se haga, dado que es una vacuna que está disponible y que no es tan cara y que le hace más, vamos a hacer un bien en aplicarla, o el no aplicarla sí pudiera desencadenarse en un problema más serio. Pero sí, definitivamente el médico de cabecera debe saber qué biológicos maneja o con qué compañía está laborando. La mayoría de las vacunas que manejo para mis perros, pues busco que sean de origen nacional. Cepas de la región, o al menos que sean mexicanas. Pueden ser mexicanas, pero por laboratorios que comercializan, que sean extranjeros, porque pues se hace así, porque si tú le pones, no, pues laboratorios David Villarreal, pues, es David Villarreal, no mames, se me va a morir el perro. Pero que, bueno, David Wilkemper, suena alemán el David, bueno, sí, vamos a comprárselo al alemán, pues el alemán debe saber más, y resulta que es mera mercadotecnia, la vacuna es mexicana, porque pues las cepas deben de ser así. Es como si nos vacunáramos en Alemania para enfermedades en México, pues yo no sé cuál pueda ser el resultado, pero de preferencia, si me voy a quedar a vivir en México, pues me vacunaría con lo que hay en México, ¿no? Cuestión de apreciación. Pero sí debemos de, las generaciones nuevas como la de ustedes, deben de apostarle más al consumo nacional. Definitivamente hay que promoverlo en la medida de todo. O sea, cada vez hay cosas mejores que son mexicanas y tenemos que apoyarnos como mexicanos porque es la única manera que podemos salir. Ahora con esta cuarentena pues aprendimos muchísimas cosas. Yo creo que una de ellas es a no gastar dinero, que no tenemos necesidad de gastar en absolutamente nada. Hay quienes aprendieron a ahorrar de una manera mejor. Te das cuenta que tus tenis, pues, o la cantidad de tenis que tienes. Yo me quedé impresionado. Dije, no me chingues, estoy andando pensando comprar unos tenis y pues todos los que tengo están prácticamente nuevos. ¿Por qué? Porque compré otros. No sé por qué compré otros, pero compré otros. Oh, sí, porque iba al gym. Y el que dirán, pues ese pinche ya ni el gym ocupé, porque ya ahora hago el ejercicio solo, me acuerdo de la rutina, si lo trato de hacer y pues están mis tenis como nuevos, ¿no? No sé, a lo que voy es de que dentro de los males, el menor, y por ejemplo me puse a leer mucho también de temas que desconocía, sobre todo de literatura que desde la prepa que no leía, buena literatura española y mexicana, o sea, básicamente en el idioma español me refiero a española, en sí sudamericana o latinoamericana. Me puse al día ahí con eso, y por ejemplo, muchos andamos batallando en tratar de comprender ideologías que ni siquiera son nuestras, ¿no? Leyendo tomos de Inglaterra o de Reino Unido o de la Unión Americana, que hay cosas muy interesantes, obvio, pero cuando hablas de literatura yo no creo que sea mejor que la lengua del romance, ¿no? Entonces por ahí me puse al día con algunos autores que tenía ganas de leer y que no había podido. Compré los libros, no hay nada como abrir un libro nuevo y olfatearlo, porque sí luego me los mandaron de forma electrónica para hacerme sentir que había gastado dinero de forma inútil. Digo, no, pues mientras sean libros nunca va a ser de forma inútil. Y
Pues sí, leer un poquito menos de lo que me dedico a leer casi siempre, que es de los temas a los que me enfoco a trabajar. Y sí, disfrutar como hace mucho tiempo también de mis meditaciones, por ejemplo. A mí me regalaron un curso de meditación trascendental. No sé si conozcan el término. No soy ningún experto en meditación, pero sí tengo muchos años meditando, pero en esta cuarentena, pues ahora sí lo empecé a hacer de forma mucho más cotidiana, como nunca lo había hecho, y vuelves a retomar aquellas calma y paz y sobre todo eficiencia al redactar y al trabajar y al leer. Y créanme, lo que antes lo hacía con la rutina de biológicas, pues a lo mejor unas 3 veces por semana y hacerlo 2 veces al día durante esta cuarentena, pues ha sido de mucho beneficio, créanmelo. Si tienen el interés, búsquenlo como www, ya sea meditación, mt.org, o en inglés es al revés, TM. Es de la Fundación David Lynch. El encargado de este tipo de meditación era Maharishi, no sé si lo conozcan, pero ese curso lo ofrecía el TEC de Monterrey hace muchos años porque trajeron justamente a alguien de la Fundación David Lynch y andaba era inalcanzable el costo, creo que andaba sobre 300 o 400, si no es que $500 el curso de la meditación. Y por estar en el programa TEC, te lo daban gratis. Entonces por ahí fuimos a meter la nariz, algunos de aquí de la uni, para traerlo a biológicas, y aceptaron. De la asociación David Lynch nos pedían solamente algo simbólico, que eran $5 por alumno, y le hicimos saber al director en turno la inquietud, y no le gustó. Dijo que, bueno, no le gustó al rector, que era mucha lana. Entonces, definitivamente no se pudo. Entonces, los que lo logramos tomar en la Autónoma de Nuevo León fue porque al hacer el esfuerzo nos vio el señor y dijo, no, pues sabes que te regalo al menos 15 becas, y pues las que las aprovechamos. Ahorita somos pocos los que seguimos haciéndolo. A diferencia de otras meditaciones que tratas de alejar los problemas, en este tipo de meditación empiezas como todo a relajarte, a repetir un mantra, y de repente se te viene un problema a la mente y lo debes de abordar de tal manera que cuando terminas de meditar, ya traes algunos escenarios en la cabeza para disolver ese problema. Entonces por ahí hay unos ejercicios que se hicieron en Ciudad de Chicago, en el que pusieron a meditar a una población interesante, a un porcentaje de la población de Chicago. El índice de delincuencia se redujo. Entonces eso está documentado en un artículo, por eso les digo, si lo quieren buscar por ahí, está interesante. No puedes arrancarte y meditar así. Yo no puedo tampoco capacitar a nadie. Lo mejor es que es como un ritual de iniciación, en el que siempre te debe venir un representante de esa asociación, a como entiendo, y que sí, yo le vi bastantes beneficios, sobre todo en mi salud, porque pues de todo el estrés que me cargaba y vivía casi prácticamente con gastritis en cuanto empecé con esa meditación. Bueno, la gastritis me la gané con el doctorado también, hay que reconocerlo. Estaba tomando clases, estaba dando clases, estaba haciendo investigación, estaba publicando. Tenía todo menos lo importante, que era tener cerca a la familia, ¿no? La estaba descuidando mucho. Entonces, hasta que no caí hospitalizado, y un doctor de ahí de la universidad, del HU, me dijo, oye, ¿ya viste a este chamaco que está al lado tuyo, que está llorando? Le dije, sí, ese es tu doctorado. Dice, no seas pendejo, me dijo así el veracruzano, un doctorcito chaparrito, muy bueno, que sigue siendo mi médico de cabecera. Me dijo, ¿qué pasó con su gastritis? Me dicen. Dije, no, fíjese que le platiqué, y me dijo, pues le funcionó, y pues yo no creo en eso, pero le funcionó y se le ve bastante bien, ¿no? Eso es lo importante, el estar bien con todos, sobre todo con la familia, que realmente somos a los que nos debemos, y a los que le importamos y le dolemos, ¿no? Todo lo demás, pues el paper ahí se queda, tu reputación también.
nadie se fija en lo que haces hasta que cometes un error. O sea, tenemos cosas por las que no hay que pelear por ser el mejor. Finalmente, a quien hay que demostrarle, y muchas veces le demuestras con muy poquito, es justamente a los seres queridos, ¿no? A la familia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues ser tú nada más y ya. Entonces, si seguimos en ese trajín del estrés, pues están en el buen momento, yo creo. Ahorita que todavía no tienen tanta carga de estrés, pues si se van de la mano con cualquier tipo de meditación les va a servir, yo creo que para tener una mente mucho más clara y ser más inteligentes en no discutir y no pelear batallas que no nos corresponden. Hay que elegir muy bien con quién te vas a dar el agarrón, e ir bien preparado para ese agarrón, de tal manera que en la medida de lo posible evitarlo casi nunca vale la pena, se los puedo garantizar. No sé si tengan dudas sobre lo que vimos ahora o sobre lo de los renderers, por ejemplo. Por ahí, pues también hay cosas bastante innovadoras que después se las voy a ir presentando también, que son a base de proteínas entomológicas también que se están empleando y de subproductos de la generación de esas proteínas. Entonces, de manera esporádica y cuando tengamos chancita, pues les voy a ir dando pequeñas presentaciones de ese índole. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o algo que quieran agregar. No, profe. Ok. Entonces, la siguiente frecuencia la tenemos nosotros mañana. No, viernes. Hasta el viernes, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, hasta entonces yo ya traigo una presentación y luego ya les doy algo de tramo para que lean el viernes, para que lean el fin de semana y nos veamos el lunes para continuar con el curso. Que tengan bonito día, cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente.